Hola, buenas tardes a todos. Les habla Salvador Moreno, soy director general de AXA Investment Management en México. Tengo el honor de presentar hoy la segunda conferencia que organizamos con Actinver en esfuerzo conjunto en el proyecto que tenemos aquí en México que hemos denominado Economía Evolutiva. Los dos fondos que vieron en el video son un esfuerzo que hemos hecho junto con Actinver para México, soluciones diferenciadas de alta tecnología, innovadoras, eh, y hemos estado trabajando muy contentos con Actinver. De la mano hemos primero hecho que Actinver sea pionero en gestión activa de inversiones de alta tecnología aquí en México y estamos seguros que se va a consolidar como el líder indiscutible en este campo aquí en México. Entonces, como les digo, este es un esfuerzo conjunto, un proyecto que hemos trabajado ya a lo largo de los últimos 2 o 3 años y nos da el gusto recibirlos hoy para este diálogo sobre economía. Tenemos dos expertos, Enrique Covarrubias, director de análisis de Grupo Actinver, y Luis de la Calle, que si les platico su currículum se nos acaba el espacio, el tiempo, la hora, y entonces los dejo en muy buenas manos. Vamos a tener, el formato que escogimos es platicar de diferentes temas, no desde el punto de vista de una presentación rígida con Luis, sino más bien aprovechar también la experiencia de Enrique para ir sacando poco a poco valor agregado y ir poniendo un poquito también digamos, de su opinión y de su visión sobre algunos de los temas que están, yo creo que de interés general y que van a ser relevantes en el campo de las inversiones en los próximos meses. Pues les cedo la palabra a Enrique y empezamos. Buenas tardes. Gracias, Salvador. Muchas gracias por apoyarnos en esta conferencia. Sí, les voy a dar una breve reseña de Luis. Es un economista muy destacado en nuestro país. Luis, pues tiene una experiencia en el sector público muy amplia. Yo creo que desde que inició su carrera en el Banco Mundial, él fue el economista de países, bueno, de varios países, de la República Checa, de la República Eslovaca, de Polonia, de lo que antes era Zaire. Ha trabajado como ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington. Tuvo un rol ahí muy importante, tanto en el diseño, en la promoción, en la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, y después en la Secretaría de Economía, donde su trayectoria lo llevó incluso a ser el subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, y en ese rol Luis fue uno de los pilares en todas las negociaciones que México tuvo ante la Organización Mundial de Comercio. Hoy en día está en De la Calle, Madrazo y Mancera, donde es director general y socio fundador. Luis, bienvenido. Encantado, Enrique, gusto saludarte, gracias por la invitación. Encantado también de que me haya invitado Salvador a compartir con ustedes algunas reflexiones. Pues en este año tan importante, 2021, después de haber tenido un año tremendamente difícil en el ámbito económico en 2020. Gracias, Luis. Sí, efectivamente. Bueno, hay muchísimos temas que podríamos comentar. Por cierto, a todos los que nos están escuchando, si gustan, en el camino pueden ir escribiendo preguntas en el chat. Yo las voy a ir viendo, voy a ir consolidando algunas de ellas para arrancar esta conversación con Luis de la Calle. Pero tal vez podríamos comenzar con el entorno global, Luis, si te parece. Yo creo que los 4 años que estuvo Trump en la presidencia de Estados Unidos, tal vez van a pasar a la historia como 4 años que interrumpieron un periodo de casi 2 décadas de gobierno demócrata. Pero en esos 4 años, la presidencia de Trump vino a cambiar los riesgos geopolíticos que estábamos observando, incluyendo el rol que China y Estados Unidos juegan. Tal vez algo que te podría preguntar de inicio es, ¿cómo ves este rol de China como uno de los países líderes hacia adelante? Bueno, la economía china eh, implica un cambio importantísimo en el mundo hace 30 años. O sea, cuando nosotros, lo decía Enrique en mi presentación, yo tuve la oportunidad de ser uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en todas las conversaciones que tuvimos con Canadá, con Estados Unidos, incluso dentro con los negociadores mexicanos, nunca hablábamos de China. O sea, China no era el tema, ni estábamos pensando en cómo organizar la estructura de la integración América del Norte con respecto a la competencia proveniente de China, ¿no? China era una cosa que estaba allí, que potencialmente podía crecer de una manera muy pronta, ¿no? Bueno, 30 años después la situación es completamente distinta.
El tratado original se negoció con el objetivo de incrementar el comercio y la inversión, de tener reglas claras para la integración de América del Norte entre América del Norte. El TEMEC, que fue negociado después de la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, tuvo como visión cómo lograr que América del Norte fuera competitiva con respecto al resto del mundo y en parte cómo responder al enorme reto que implica la economía china para el mundo. El presidente Trump, desde que fue candidato, incluso antes, lo planteó en términos del déficit comercial. O sea, ¿cómo le hacemos para cerrar el déficit comercial con China, que es un déficit muy grande? Pero esa no es la discusión de fondo. La discusión de fondo con China es la disputa por el liderazgo tecnológico. O sea, ¿cuál va a ser la economía que va a definir la tecnología del siglo XXI? ¿Cuál es la economía que va a definir los sectores que van a crecer mañana? ¿Cuál es la economía que va a definir los estándares de los productos que vamos a estar utilizando en 15 días? ¿Y cuál es la economía que va a definir qué áreas del avance tecnológico es donde se debe poner el acento? ¿En biología molecular o en nanotecnología o en robótica o en economía digital o en inteligencia artificial? Entonces, digamos, el reto que implica China es tecnológico y la ventaja, la oportunidad que tiene México es doble. Por un lado, las grandes empresas de manufactura que antes, en los últimos 25 o 30 años, invirtieron la mayor cantidad de sus recursos en China, ahora quieren diversificar su exposición al riesgo chino. La diversificación del riesgo chino implica encontrar qué país del mundo es un buen diversificador del riesgo. México es altamente competitivo en ese contexto. Y la segunda ventaja que tiene México sobre China es la relativa juventud de la población mexicana, porque los chinos están en una carrera tecnológica porque ellos quieren llegar a ser viejos, no pobres. Japón llegó a ser viejo hace 25 años, rico, y China, si no tiene un salto tecnológico enorme, va a llegar a ser viejo siendo no rico. Entonces, digamos, México tiene una ventaja tremenda de ser parte de la economía de América del Norte, de tener una población relativamente joven y de ser un gran diversificador del riesgo chino. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para aprovechar la circunstancia de que las empresas ya no van a invertir en China lo que invertían antes? ¿Y por qué escogerían México? Cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio, no recuerdo ahorita si fue a finales del 2000 o del 2001, esto que tú dices, pues claramente no se veía el impacto tan grande que iba a tener, pero creo que la OMC sí tenía las herramientas, en teoría, adecuadas para poder promover un comercio internacional adecuado, pero poco a poquito, conforme han estado avanzando los años, creo que ha perdido este poder. ¿Ves a la OMC tomando un rol distinto, como tú dices, donde los puntos fundamentales tal vez ya no es el comercio, sino es la inversión, la transferencia de tecnología, o es una organización que simplemente está destinada a desaparecer? Bueno, yo destinada a desaparecer me suena un poco radical. La negociación del ingreso de China al OMC fue tremendamente importante desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista para cada país, desde el punto de vista mexicano. Ustedes quizá no lo recuerden, pero México fue el último país del mundo que le dio entrada a China al OMC, porque China identifica a México como su principal competidor. La OMC ha venido perdiendo en los últimos años peso específico porque el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio, que tenía mucho prestigio, ha venido perdiendo ese lustre y Estados Unidos y China son parte de la culpa de ello por tres razones. Una, porque Estados Unidos se ha rehusado a promover el funcionamiento del sistema de solución de controversias. Y dos, porque Estados Unidos y China han utilizado medidas en contra de uno y del otro a sabiendas de que son violatorias de la OMC, sin importarles la consecuencia en materia de solución de controversias. El TEMEC, cuya negociación terminó en 2018,
tiene una característica novedosa que es muy importante porque el TEMEC resuelve los defectos del sistema de solución de controversias que tenía el Telecan y los sistemas de solución de controversias de la OMC, apoyados por los demócratas en la Cámara de Diputados, que obligaron a la Casa Blanca de Donald Trump a que el TEMEC tuviera un sistema de solución de controversias funcional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros ahora en América del Norte vamos a tener un sistema de litigio donde vamos a poder defendernos y atacarnos entre Canadá, Estados Unidos y México, y un panel internacional va a resolver. Eso le da a América del Norte una ventaja tremenda, porque a nosotros nos permite pelearnos con Estados Unidos en un ring jurídico y no a golpes en la calle donde probablemente perderíamos. Y eso nos diferencia del resto de los países del mundo. Eso hace a México más atractivo. Entonces, la relevancia de la OMC hacia adelante va a depender, uno, de que pueda tomar los temas novedosos, como economía digital, como robótica, como cosas de cadena de valor, como propiedad intelectual, de una manera exitosa. El TEMEC lo hace parcialmente, pero mucho más que la OMC. Y la otra, que tenga un sistema de solución de controversias funcional, porque al final del día lo que importa para el éxito de la integración comercial es el Estado de Derecho, de que cuando tú te comprometes a algo, ese algo sepas que va a estar aquí mañana, pasado mañana y en 15 años. Hablando de cadenas de valor, creo que uno de los efectos importantes que tuvo la guerra comercial entre Estados Unidos y China es que Estados Unidos acabó recordando que si quiere ser competitivo a nivel global tiene que apoyarse en los pocos amigos que tiene, que acaban siendo Canadá y México. Y posiblemente de corto plazo ocasione que América del Norte cambie algo de sus cadenas manufactureras buscando competitividad, ¿no? En este nuevo entorno global. ¿Ves a Estados Unidos apoyándose de sus dos socios comerciales como una nueva entidad capaz de retomar ese liderazgo que vimos, no sé, a mediados del siglo pasado, por ejemplo? Sí, por supuesto, pero depende de qué hagamos. Y no solamente depende de qué haga Estados Unidos, sino que haga México. La razón por la que Asia se convirtió en una gran fuente de valor para las cadenas de valor en los últimos 30 años, hay dos. Una, en Asia había energía competitiva, particularmente gas natural. El gas natural es el principal insumo para la manufactura, para la elaboración de plásticos, de resinas, de vidrio, de fibra de vidrio, de fibras sintéticas, de petroquímicos de todo tipo, de acero, de aluminio. Entonces, cuando tú tienes una computadora en tus manos, o un celular, o una tableta, o un coche, ese celular, esa tableta, probablemente es 30% gas natural. Entonces, si tú quieres incorporar valor agregado nacional o regional a tus manufacturas, requieres una enorme riqueza en el ámbito del gas natural. Y América del Norte tiene hoy en día el gas natural más barato del mundo por la revolución energética que se dio en Estados Unidos, particularmente en Texas, en Dakota del Norte, en Pensilvania y en otros estados. Entonces, la ventaja que tenía Asia la está perdiendo con respecto a América del Norte por la abundancia de gas. Y la otra gran ventaja que hay en Asia es la enorme variedad de insumos. En América del Norte, durante muchos años tuvimos insumos muy importantes, por ejemplo, en el ámbito textil, pero teníamos mezclilla mucha. Teníamos a lo mejor tela de acrílicos o de rayón en grandes cantidades, pero con muy pocos modelos, con muy pocas texturas, con muy pocos botones, con muy poco lo que se llama avíos que te permitan confeccionar el producto de moda. Entonces necesitas no solamente, digamos, la ventaja del costo que te otorga el gas natural, sino lo que requiere la economía moderna es la enorme diversidad para poder ofrecerle al consumidor lo que el consumidor quiere. Porque en el fondo el valor surge de ofrecerle al consumidor 100 camisas de la misma, digamos, talla,
pero de distintos colores, con distintos diseños, con distintos cortes, con distintos cuellos, con distintos puños, para que el consumidor adquiera lo que él desea. Lo mismo, por supuesto, en los coches. Vamos a acabar produciendo coches electrónicos, ni siquiera eléctricos, sino electrónicos, que van a estar basados y van a tener el software que cada uno de nosotros demanda. Entonces, el éxito de América del Norte hacia adelante va a depender de que tengamos una integración del lado de la energía para que México pueda aprovechar la energía competitiva de América del Norte y que tengamos la flexibilidad en la manufactura para poder producir la variedad de la que depende el valor agregado. O sea, digamos, si somos muy buenos solamente para producir jeans de un solo corte con un tipo de lavado 25 millones de pares, no vamos a ser exitosos porque eso es un commodity. El valor está en la diversificación de lo que se hace, en la creatividad, digamos, en la actividad intelectual de la producción manufacturera y de servicios. Entonces, digamos, para ser competitivos con respecto a China, necesitamos que América del Norte haga una apuesta decidida a la creatividad, al avance tecnológico y a la eficiencia energética al mismo tiempo. Esa es la clave para tener éxito. No, y qué interesante que te concentres tanto en el sector energético. Ahorita estoy viendo el chat y obviamente muchas de las preguntas van a hablar del sector energético de nuestro país, ¿no? Pero ahorita pasamos a hablar de ese sector en México en particular. Pero antes de dejar Estados Unidos, Biden llegó como una fuerza importante a favor del medio ambiente, lo cual en ocasiones parece ir en contra de la estrategia de inversión que ha posicionado Estados Unidos, pues literalmente como uno de los líderes a nivel global en producción de energía. ¿Crees que este énfasis tan fuerte de Biden pudiera representar un riesgo para esta ventaja comparativa que estás hablando? El énfasis de Biden y de muchos otros en términos de cambio climático tiene un costo importante para el sector de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, pero el gas natural, lo voy a decir de alguna manera un poco coloquial, pero no es exacta, porque es un hidrocarburo, en el fondo es un híbrido, porque digamos, el gas natural es el combustible de transición entre las energías fósiles con alto contenido carbónico, el carbón, por supuesto, en primer lugar, el petróleo, particularmente el petróleo pesado, en segundo lugar, y las energías limpias, renovables o basadas en la capacidad hídrica. El gas natural está en medio, porque es mucho más eficiente y además el gas natural tiene la enorme ventaja de que es el precursor para la producción de todos estos elementos que son indispensables para la manufactura. O sea, tú puedes imaginarte un mundo. El mundo digital es un mundo eléctrico. O sea, la demanda de electricidad en los próximos 30 años va a ser mucho más alta que hoy en día. Porque en 30 años los coches van a ser eléctricos. Bueno, como ya dije, no eléctricos, electrónicos, porque van a ser, digamos, tabletas sobre ruedas. La medicina va a ser digital, va a ser telemedicina, va a ser operación con robótica, va a ser diagnósticos también a distancia a través de aparatos que va a manejar el paciente y no el doctor ni la enfermera, la educación igual, etcétera. Todo eso, digamos, tiene un componente eléctrico porque todo va a funcionar con base de electricidad. Pero además, los elementos de la parte dura, del hardware, de toda la economía digital, son todos derivados del gas natural. Entonces, el gas natural tiene un futuro muy importante como fuente de energía transitoria hacia las energías renovables, en la medida en la que no existan todavía baterías, habrá un chorro de gas natural, pero también en el sentido de que el gas natural es el insumo primordial para la producción de los fierros que se requieren para activar la economía digital en los hechos. O sea, porque a ti te van a operar con un bisturí o a tus coronarias les van a poner un stent y el bisturí y el stent son derivados todos del gas natural. Muchos de los temas que estás presentando de Estados Unidos, cuando uno voltea a ver el nuevo TEMEC,
parece que quedaron escritos obligando a México a tener que cumplir con muchas de estas regulaciones. Tiene un componente importante ambiental, de protección a los trabajadores, buscando incluso que más valor agregado se genere en México para que pueda exportarse libre de aranceles a Estados Unidos. ¿Qué opinas de esto? Pero antes de que me contestes, a lo mejor te podría agregar una pregunta. Cuando uno lee el TEMEC, todos los capítulos parecen bastante estándares, pero hay uno que sobresale por mucho porque el título del capítulo tiene 3 o 4 líneas, que es algo así como el derecho inalienable del Estado mexicano a sus hidrocarburos. ¿Qué pasó ahí o por qué está este capítulo en especial? Y en general en este contexto está discutiendo cómo va a obligar esto a que México se incorpore a los temas que estás hablando de Estados Unidos. Bueno, porque es una negociación ideológica. El TEMEC original, antes de que entrara a la negociación el equipo de transición del presidente López Obrador, tenía un capítulo de energía. Y en ese capítulo de energía se consolidaba la apertura en América del Norte a la inversión, al comercio de energéticos, y se incluía una serie de disciplinas para asegurar la interconectividad energética en la frontera. Líneas de transmisión, tubería para gasoductos y para oleoductos y poliductos en la frontera, y el conjunto de disciplinas en materia de inversión y en materia de servicios. Con la llegada del presidente López Obrador a la mesa de negociación, se tomó la decisión de partir el capítulo de energía en pequeños pedazos. Entonces, en ese capítulo de energía actual, se redujo de una manera muy pequeña para que en él dijera que se respetaba la propiedad soberana de México sobre sus hidrocarburos, cosa que nunca había estado puesta en duda. O sea, nunca nadie le había dicho a México, hoy no queremos que el país, el Estado mexicano, sea el dueño de sus yacimientos petrolíferos, ¿no? Eso siempre ha estado clarísimo, que en la Constitución mexicana y en muchas otras constituciones del mundo pertenece al Estado. Todo lo demás se desperdigó en el tratado, y toda la parte de interconexión entre transfronteriza de ductos y de líneas de transmisión, México se abstuvo de ella y solamente se aplica hoy en día entre Canadá y Estados Unidos, porque la interconexión es fundamental para tener un mercado integrado de energía que te permita competir exitosamente con China. Y en el capítulo 32 del TEMEC se puso una frase que es muy importante, porque esa frase dice: México le dará a Estados Unidos, en materia energética, un trato no inferior al que le da México a tratados recientemente completados y aprobados por las partes. Traducción al español: México le va a dar a Estados Unidos lo mismo que México le ofreció en el Acuerdo Transpacífico a otros países, incluido Canadá. ¿Y qué le ofrecimos en el Acuerdo Transpacífico a esos países? La consolidación de la reforma energética, que incluye la apertura a la inversión privada y la apertura a la inversión privada nacional y extranjera. Entonces, cuando se dice hoy en día, oye, tal propuesta del presidente o de la Secretaría de Energía puede ser violatoria del TEMEC, la respuesta es potencialmente sí, a través del Tratado Transpacífico. Porque en el Tratado Transpacífico nos hicimos un compromiso, y en el TEMEC hicimos un compromiso de no dar un trato inferior al que damos en el tratado. Entonces, digamos, esta construcción de hacer un capítulo para el respeto a la soberanía se logró con un objetivo político, pero se mantuvo en varios pedazos del tratado, particularmente en el capítulo 32, la obligación que ya había adquirido México de respetar la apertura en materia del sector energético. Y esta negociación ideológica que mencionas, poco a poquito ha comenzado a implicar algunos cambios en nuestro país, y tal vez uno de los temas que están en los medios de comunicación en este momento es qué va a pasar con la ley de la industria eléctrica y cuál es el rol que CFE va a tener. Tal vez para preguntártelo más directo, ¿piensas que estos cambios que se están implementando en este momento podría ser algo que le preocupe a los inversionistas globales? Sí, no, claro, por supuesto. Estos cambios son muy importantes, porque hay que recordar una cosa.
el sector energético es fundamental para el funcionamiento de la economía. En México siempre nos hemos concebido los mexicanos, así nos ha sido enseñado en las escuelas y en la retórica pública y en la retórica política, que México es un gran productor de energía. Entonces, nosotros percibimos la energía, la importancia de la energía desde el punto de vista de somos productores. Por eso en México se habla siempre del sector energético. Cuando tú hablas de un sector, te refieres a la producción. Lo que importa en economía no es tanto la fortaleza del sector energético, sino la eficiencia del mercado de energía. Porque en un mercado tienes, por un lado, la producción, ¿no? Y por otro lado tienes el consumo de energía. Lo que te permite crecer y competir exitosamente en el mercado mundial, particularmente con China, no es que seas productor de energía, sino que participes en un mercado de energía competido y competitivo. Porque el éxito depende de tu capacidad de transformar y generar valor en todas las actividades que haces, en la parte agropecuaria, en la parte agroindustrial, en la parte industrial, en la parte de manufactura, en la parte de software y de todo eso requiere, todo es intensivo en el uso de energía. Entonces, el éxito es mucho más importante y la generación de valor y la generación de recursos para el Estado es mucho más importante por el lado del uso de los energéticos que por el lado de la venta de los energéticos. De hecho, la economía mexicana en los últimos 30, 40 años se ha sofisticado de tal manera que hoy en día el sector de los hidrocarburos en México es relativamente pequeño. Entonces, hagamos un supuesto. Digamos, tenemos un sector energético de hidrocarburos altamente eficiente. ¿Ese sector puede ser una contribución muy importante a la economía? Sin duda. ¿Ese sector puede ser el motor, la locomotora de la economía mexicana? La respuesta es no. O sea, ese puede proveer insumos que son muy importantes para el florecimiento de otros sectores, pero no es suficientemente grande para jalar a la economía mexicana en su totalidad. Entonces, cuando se toma una decisión en el sector energético o en aras de promover o proteger al sector energético nacional, y no se toma en cuenta que el comportamiento de la economía en su conjunto depende de tener un mercado de energía competitivo y competido, generas una incertidumbre de tal magnitud que no se genera la inversión necesaria para poder realmente tener éxito. Y en México, el costo más importante, y quizás de esto es lo que no nos damos cuenta, dicen, oye, es que esta medida en materia de energía nos va a costar 120,000 millones de pesos o 150,000 millones de pesos. Puede ser cierto. El costo más importante, pero sin embargo el costo más importante no es ese. El costo más importante es el siguiente. Hoy en día México tiene una oportunidad histórica de posicionarse como un gran jugador en el mundo en el ámbito industrial. O sea, ya somos una potencia con un sector energético relativamente ineficiente. Con energía competitiva, con precios de gas natural tejanos en todo México, México es industrialmente imparable. Entonces, si tú quieres realmente aprovechar la coyuntura de que las empresas de manufactura mundiales quieren invertir menos en China y más en otros lados, y México tiene todo para presentarse como el diversificador del riesgo chino, el no tener un sector energético competitivo nos hace mucho menos atractivos para esa inversión. Acabamos de perder una inversión muy grande. O sea, Tesla estaba considerando establecer una planta en América del Norte. Evaluaron varios estados en México, entre ellos Jalisco, y terminaron en Texas. ¿Por qué terminaron en Texas? Porque pensaron en México, no, quizá no tengamos la suficiente energía al precio necesario para poder tener éxito. Entonces, digamos, el costo no es tanto que vayamos a tener que gastar más o menos en Pemex, ¿no? Que también es cierto, sino que el costo es más bien que no nos permite explotar nuestra ventaja comparativa, que es atraer inversión, que de otra suerte se iría a China. Entonces, si queremos ser un jugador importante en el ámbito de la manufactura mundial, necesitamos tener un sector energético que sea complementario a los esfuerzos que se hagan en términos de creatividad y de fuerza laboral y de los mejores ingenieros y la mejor logística
para tener éxito en ese rubro y poder competir exitosamente con China. Esa es la clave. Entonces, el costo más grande es un costo de oportunidad. Y así lo debe haberse. Ahora, me preguntabas hace rato y no te contesté si la llegada de Biden iba a implicar cierta presión. Sí, porque con la llegada del presidente Biden a México se revive la importancia del Acuerdo de París. México ya hizo unos compromisos en el Acuerdo de París. Estados Unidos ahora va a hacer otra vez compromisos en el Acuerdo de París para disminuir la importancia de los combustibles fósiles. Y no es impensable que en algunos años empiece a haber iniciativas que penalicen la producción de productos de manufactura que hayan sido producidos con combustibles fósiles. Entonces, digamos, la ventaja comparativa que puede tener México en términos de localización geográfica, diversificación del riesgo chino, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de ingenieros, la podríamos acabar perdiendo si no tenemos una matriz energética suficientemente diversificada que incluya un componente importante de energías limpias. Pero ¿cómo ves al gobierno de Biden ante este tipo de iniciativas por parte del gobierno mexicano? ¿Crees que el gobierno de Biden se quede un poco más pasivo, dejando que cuando lleguen estos castigos económicos se den y simplemente la mano invisible vaya transformando la producción donde sea más adecuado? ¿O posiblemente que haya algún tipo de represalias más de corto plazo, ¿no? Y sobre todo me recuerda a las amenazas que hacía Trump. Sé que Biden no es la misma persona, pero cuando Trump hablaba de las fuentes principales de crecimiento que tiene nuestro país, que son remesas y por lo tanto migración, comercio y por lo tanto inversión extranjera. ¿Cómo ves a este gobierno americano? El gobierno del presidente Biden va a ser un gobierno más exigente con respecto a México. Trump, a través de Twitter y su posicionamiento político, era muy duro con México, pero solamente en dos temas: migración y Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo tanto, renegociación del Telecán para hacerlo TEMEC. Una vez resuelta la negociación del Telecán y una vez resuelto a través de la cooperación del gobierno mexicano y la participación de la Guardia Nacional el tema migratorio, lo demás al presidente Trump no le importaba. Entonces, digamos, una vez atendidos esos dos focos de atención de Trump prefería olvidarse de México, y el presidente López Obrador, que es una persona relativamente insular, también prefería ignorar a Estados Unidos en la medida de lo posible. Los demócratas son más metiches, tienen un interés más amplio, un abanico de intereses más profundo, y van a tener un gabinete funcional. El presidente Trump tomaba todas las decisiones, su gabinete se enteraba de ellas en Twitter, y lo que no le importaba al presidente no era importante para el gobierno de Estados Unidos. En el caso del presidente Biden va a ser al revés, porque el presidente Biden quiere que el sello de su administración sea la eficacia en la acción de gobierno, y la eficacia en la acción del gobierno es producto de tener un gabinete funcional. Y entonces el secretario de Tesoro de Estados Unidos, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, el secretario de Comercio de Estados Unidos, el secretario el negociador comercial de Estados Unidos, el de Homeland Security, etcétera, van a tener una agenda con México muy intensa y van a convertirse en una especie de agenda de trabajo para cada una de las secretarías corresponsales en México, y no va a quedar claro si en México van a tener, digamos, esa respuesta o esa libertad de acción a nivel de los secretarios para poder responder a las exigencias o a la agenda de trabajo de la administración Biden. El día de ayer hubo una cosa muy significativa, que fue la primera cumbre entre el primer ministro de Canadá y el presidente de Estados Unidos. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver la conversación que hubo entre ellos y las decisiones que tomaron, uno se pregunta, oye, hubiera sido muy importante que México fuera parte de esta alianza que quieren hacer Estados Unidos y Canadá para ser un jugador importante en todo el mundo, porque el éxito de América del Norte requiere indispensablemente a México, porque México es un muy buen complemento económico
para las economías de Estados Unidos y de Canadá. Y entonces ahí estamos, digamos, ese es cuando yo decía que el costo más grande es uno de oportunidad, ahí lo estamos viendo. O sea, el hecho de haber estado ausentes en una decisión de América del Norte para crear una alianza en América del Norte y competir exitosamente con el mundo es muy importante, porque allí es donde si nosotros fuéramos parte de ese eje, por llamarlo de alguna manera, el atractivo para invertir en México y no en China pues sería obviamente mucho más importante. Ese atractivo de inversión que lo mencionas todo el momento. Tal vez uno de los argumentos que podría dar la administración es que transformar a CFE y a Pemex en empresas que tengan un rol más importante en las finanzas públicas pudiese tener un significado especial, ¿no? Porque se necesita cierto gasto fiscal para poder reactivar a la economía, sobre todo porque no parece haber motores de crecimiento que vengan del sector externo. ¿Cómo ves ese tema de balancear las finanzas públicas para un crecimiento más sostenido contra el efecto negativo que pueda tener la inversión? Desde el punto de vista, México necesita y quiere y debe buscar una CFE exitosa y un Pemex exitoso. Sin duda, es estratégicamente importante para el país, para las finanzas públicas, para el futuro de México. Pero lo que nos ha enseñado la historia en los últimos 50 años es que eso no lo vamos a lograr si estas empresas no compiten. O sea, una empresa de energética exitosa es exitosa en su país y fuera de su país. O sea, lo que queremos es un Pemex que sea exitoso en Estados Unidos. Queremos un Pemex que sea exitoso en Europa y en Asia. Y no solamente vendiendo un commodity, sino vendiendo productos de valor agregado, innovando, invirtiendo en talento. Y no vas a lograr nada de eso si no estás sujeto a un régimen de competencia y a un régimen de diversificación de riesgo. Porque el problema que tienen CFE y Pemex es que cuando el gobierno les carga todas las actividades para que ellas sean las únicas responsables de llevarlas a cabo, las expone a un riesgo que es insostenible en el tiempo. Porque si tú, o sea, hay cosas que van a suceder mal en el sector energético por definición. Entonces, si tú estás encargado de todo, vas a tener con demasiada frecuencia, un choque que va a poner en duda tu estabilidad financiera. Entonces necesitas diversificar. Para tener diversificación necesitas varios jugadores. Y para tener varios jugadores necesitas competencia. Entonces la elección para México no es Pemex o Petroval o Exxon o British Petroleum o Shell. Si en México tenemos suficiente petróleo para decir, oye, ¿por qué no tenemos a Pemex y tenemos también a Petroval y tenemos también a Jaguar y tenemos también a Ecopetrol de Colombia y tenemos a Petronas de Malasia y a Exxon de Estados Unidos y a British Petroleum del Reino Unido y a Total de Francia? Total es un muy buen ejemplo. Francia es un país que no tiene petróleo y en cambio tiene una gran empresa petrolera que es uno de los líderes de desarrollo tecnológico en el mundo y con una generación muy importante de valor. A eso es a lo que tenemos que aspirar para tener en México un sector energético competitivo. Y ese sector energético competitivo no será solamente una carga para las finanzas públicas, sino que hará una contribución muy importante para las finanzas públicas. Y es eminentemente posible hacerlo, pero no lo vamos a poder lograr exitosamente sin un ambiente de competencia. Ahora, esta batalla, ¿de dónde sale? Porque estamos a unos cuantos meses de las elecciones. Hay tantos temas en México de crecimiento bajo, estamos en medio de una pandemia y las batallas que se están escogiendo son o del sector energético o la ley Banjico, ¿no? Que también es un tema que está impactando los mercados locales. ¿Qué estás viendo en cuanto a las elecciones? ¿Por qué estos temas? ¿Cómo ves que la opinión pública lo va a tomar? ¿Cómo ves que los mercados lo van a interpretar? Y en general, con una visión de aquí a junio, ¿qué esperas en el ámbito político? Yo creo que los temas, por resumirlos de alguna manera, de rectoría económica del Estado, no son electoralmente rentables.
O sea, ese segmento de la población que está atento a ese tipo de mensajes es relativamente reducido y además ya tiene comprometido su voto. O sea, la lucha electoral se da en otros lugares. No es una casualidad que en 2017 y 2018 el presidente López Obrador, o el hoy presidente López Obrador, haya tenido finalmente éxito en una elección presidencial cuando decidió tener un discurso más moderado. O sea, tú puedes revisar los discursos del presidente en 2017 y 2018 y eran bastante moderados. No decían en esos discursos, vamos a echar para atrás la reforma energética. Al contrario, decía, vamos a respetar vamos a apoyar a Pemex, vamos a apoyar a CFE, pero vamos a respetar el marco jurídico comprometido. Bueno, luego no solamente eso, luego aceptó el Tratado de Libre Comercio del TEMEC, el TPP y el tratado con la Unión Europea, donde están, digamos, consolidadas estas reformas energéticas. Entonces, en el terreno electoral, eso tiene poco rendimiento. La pregunta es, ¿por qué la insistencia ahora en algunas de esas medidas? Y yo creo que está relacionado con el hecho de que el principal contrapeso que se le presentaba al presidente en estos ámbitos. ¿Por qué el presidente se moderó en 2017 y 2018? Porque cuando le decía a sus asesores, a Poncho Romo sobre todo, oye Poncho, ¿qué te parece si hacemos esta propuesta en materia energética o del Banco de México o de outsourcing o lo que sea? El Poncho Romo le dice, señor presidente, señor candidato, no lo haga, porque si usted lo hace, se le va a devaluar el peso. Y efectivamente, si uno revisa los debates presidenciales, cuando había algún señalamiento un poco radical, se le devaluó el peso en ese instante 1 o 2%. Entonces, eso moderó al presidente. Lo que ha sucedido desde diciembre de 2018 es que el relajamiento monetario de Estados Unidos, o sea, el cambio de política monetaria de Estados Unidos en diciembre de 2018, ha hecho que los pronunciamientos económicos hechos en México no tengan un efecto en el tipo de cambio. De hecho, el tipo de cambio se ha venido apreciando desde 2018, con excepción de marzo de 2020 por la pandemia al principio, pero luego regresó a su patrón de revaluación, no tanto porque esté revaluando el peso, sino porque se ha venido debilitando el dólar por la excesiva liquidez en los mercados internacionales. Entonces, esta excesiva liquidez lleva a que el viejo cuento de ahí viene el lobo, señor presidente, no diga eso porque se le devaluó el peso, pues ya no tenga credibilidad en la forma de verlo del presidente, porque el presidente dice, oye, Poncho Romo venía a decirme, si hacemos esto, si le hago caso yo a este asesor mío que me dice, señor presidente, radicalices en materia energética, se debe devaluar el peso, pero resulta que no se devalúa. Entonces, digamos, la política monetaria laxa en Estados Unidos ha hecho que el peso mexicano se vuelva a ser relativamente inmune a las decisiones de política económica en México, y eso hace que el presidente sea un poco menos moderado desde el punto de vista del tipo de cambio en sus pronunciamientos. ¿Cómo se le debería entonces explicar al presidente? Si le voy a decir al presidente, mire, si tenemos ahorita una oportunidad tremendamente grande por el poco apetito que hay para invertir en China. Si aprovecháramos eso plenamente, ¿no? Con una inversión importante en logística, con una apuesta a favor de la tecnología, por una apuesta a favor de la energía competitiva. Si aprovecháramos también el programa contracíclico de Estados Unidos, que es muy fuerte, y aprovecháramos la implementación del TEMEC, seríamos altamente atractivos a la inversión en el sector real. Se estarían viniendo más plantas a México, y esa venida de plantas a México implicaría una revaluación del peso. De hecho, señor presidente, déjeme decirle, si estuviéramos haciendo las cosas correctas en materia de la economía real, el peso estaría en 16.50. Y su popularidad, no en 60, estaría en 80%. Entonces, cuando uno dice el peso mexicano no se ha devaluado y por lo tanto eso implica que los mercados le están dando un voto de confianza a la política económica mexicana, quizás sea equivocado, porque si estuviéramos haciendo bien las cosas, el peso no estaría en 20, sino estaría en 16.50. Y en 16.50 la confianza del consumidor, la confianza del inversionista estaría en otro nivel, y la proporción de inversión a PIB no estaría en 18%, sino probablemente estaría en 21 o 22%, y entonces
las posibilidades de crecimiento post-pandémico serían mucho más altas. Entonces, ¿cuál es el riesgo más importante que enfrenta la política económica mexicana en los próximos meses? No el más probable, sino el más importante. El más importante es que haya un repunte en la inflación en Estados Unidos. Porque en el momento que haya rumores de un repunte en la inflación, va a empezar a tener cierta depreciación el peso mexicano, y cada decisión de política económica se va a magnificar en los mercados. Ya le pasó a Jair Bolsonaro la semana pasada, cuando en un ambiente de incertidumbre en los mercados cambiarios, hizo un cambio importante en Petrobras y el peso brasileño sufrió como consecuencia. Eso puede suceder en México en los próximos meses si hubiera no necesariamente inflación, sino solamente rumores de una posible inflación en Estados Unidos. Todo esto que nos has contado de las políticas públicas tal vez se refleja más en lo que ha sucedido en esta primera mitad del sexenio. Sé que falta para las elecciones, ni siquiera sabemos bien quiénes van a ser los candidatos, y hay mucho por definirse. Hay 2,000 presidencias municipales, prácticamente todas las legislaciones estatales se van a tener que renovar, la Cámara Baja. Pero en los siguientes 3 años, en la segunda mitad de este sexenio, vamos a poner los dos escenarios, o sea, que Morena acabe con una mayoría clara para poder implementar lo que quiera, o el otro escenario, que no, o sea, que haya un contrapeso interno importante, porque otros partidos políticos logran poner esos contrapesos, o porque tal vez dentro de Morena mismo aparecen algunos candidatos incómodos para el presidente. En ambos escenarios, ¿cómo visualizas la segunda mitad del sexenio? No muy distintos. Yo creo que hay 3 posibles casos, ¿no? Uno es que Morena mantenga mayoría suficiente para modificar la Constitución de la Cámara de Diputados. Eso yo creo que tiene una probabilidad cercana al 20%. Luego está el otro extremo, que es que Morena y sus aliados pierdan la mayoría en la Cámara de Diputados, y por lo tanto están abajo del 51%. Yo creo que eso tiene una probabilidad del 35%. Y que queden en medio, o sea, que Morena pierda curules, pero no suficientes para perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo creo que tiene probabilidad de 45%. Obviamente, si el presidente pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, el resultado va a ser interpretado como un referendo en contra de él. Eso le va a preocupar mucho al presidente, si sucediera, porque le va a mandar la señal de que la cuarta transformación no es irreversible, como él ha insistido en los primeros 2 años que él quiere que sea. Entonces hay un potencial de que sea revertida. Y en ese caso el presidente va a convertirse en el líder del partido de Morena, no solamente en el presidente de la República, sino que se va a involucrar mucho más en el manejo del partido, con el objetivo de maximizar la probabilidad de ganar la elección en 2024. Porque para el presidente sería muy costoso, históricamente, que tuviera que entregarle la presidencia a un candidato del PAN o del PRI o de una coalición, o un candidato ciudadano que no fuera alguien cercano al movimiento de la cuarta transformación. Entonces el presidente probablemente se involucraría muchísimo para tratar de lograr ese objetivo, y probablemente tendría que buscar una cierta moderación en su retórica y en sus políticas, particularmente si empezara a haber presión sobre el peso mexicano. En el otro extremo, si el presidente, digamos, ganara con un margen muy importante, entonces yo creo que eso maximiza la probabilidad de que haya un referendo para revocación del mandato en 2022. Y el presidente trataría de consolidar el movimiento de Morena para que ganara en 2024 y más allá, pero a lo mejor sin un involucramiento personal de él tan cercano. Pero yo no vería una diferencia muy importante. Lo más importante creo que va a ser es en qué medida en el segundo trienio del presidente López Obrador vamos a tener presión en el mercado cambiario. Eso creo que al final del día
va a tener una influencia más importante porque el presidente López Obrador creció políticamente en un ámbito en el que la devaluación del peso implicaba la devaluación del presidente de la República. Le tocó obviamente con López Portillo, con Luis Echeverría, y le tocó sobre todo con Enrique Peña Nieto, porque cuando Enrique Peña Nieto tuvo su peor caída en la popularidad, fue precisamente a causa del que el peso pasó de 12 a 20 pesos por dólar. Y el presidente, por eso, cada mañana, el primer número en el que se fija cuando se despierta es el tipo de cambio. Porque él sabe o intuye la importancia que puede tener esa variable, y esa intuición es la que lo ha llevado a presentar una cierta grado de radicalización en sus políticas, porque lo que ha visto en los últimos meses es que a pesar de que se mandan iniciativas importantes al Congreso que uno pudiera pensar son relativamente radicales, el peso no se le devalúa. Hasta ahora. Ya casi son las 7, tal vez podría hacerte una última pregunta, sobre todo de largo plazo. Y te lo voy a hacer así de esta manera porque eres un soñador. Y eres un soñador no solamente como persona, sino como economista, que has estado involucrado en muchos de los grandes proyectos de transformación estructural de nuestro país. Cuando te tocó, pues desde diseñar el Telecan, perdón, el tratado original de los 90s, tal vez visualizabas un México que poco a poquito comenzó a ajustarse a esa visión que tenías, pero le tocó la mala suerte de que China entró a la OMC. Y después de ese choque, otra vez las empresas mexicanas iban saliendo y le tocó la crisis del 2008. Y cuando ya poco a poquito salía de esa crisis, nos ha tocado de manera consecutiva el gobierno de Estados Unidos de Trump y después la renegociación del Tratado de Libre Comercio y ahora una pandemia. Y de plano es bien difícil hacer en nuestro país planes de largo plazo. Pero con estas visiones que yo sé que tú tienes de largo plazo, ¿cómo ves a México en los siguientes, no sé, 10, 20 años? Sí, los cubetazos de agua fría para algunas personas han sido sorpresivos, en el sentido de que se sorprenden que te lleguen, pero cuando los ves con un poco más de perspectiva son perfectamente normales, incluida, por cierto, la llegada del presidente López Obrador al poder. O sea, son retos naturales del difícil proceso de desarrollo de un país. El desarrollo es, digamos, creciente, pero no es lineal. O sea, vas a tener altas y bajas, ¿no? Algunas curvas, algunos movimientos laterales y luego recuperas. Pero desesperarnos o deprimirnos es altamente desaconsejable. En los últimos 10 meses, el INEGI ha publicado 2 censos. El Censo Económico 2019, que se publicó en junio-julio de 2020, y publicó ahora, recientemente a finales de 2020, el Censo Económico, el Censo de Población, el Censo de Población 2020. Estas son fotografías, una cada 5 años y la otra cada 10 años. Cuando tú ves esas fotografías y las comparas con el precedente, te das cuenta del enorme progreso que ha hecho México, a pesar de todos estos cubetazos de los que tú mencionas, Enrique. La tasa de participación laboral en el censo económico nos muestra que hace 20 años, o sea, en el año 2000, era 51%. Hoy es 62%. O sea, tienes un brinco en la tasa de participación laboral, sobre todo por la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, muy importante. Tienes incrementos significativos en materia de educación. O sea, parece políticamente incorrecto decirlo, pero hoy en día los mexicanos estamos más educados de lo que hemos estado en toda nuestra historia. Tenemos más años de educación, más calidad de la educación que antes. Tenemos la penetración de Internet más importante de la historia, con tasas de crecimiento de 2 dígitos cada año durante los últimos 15 años. Tenemos cada vez más hogares que tienen coches. Tenemos hogares que hoy en día son más pequeños en términos del número de personas, pero más grandes desde el punto de vista de los metros cuadrados. El número de hogares con energía eléctrica, con drenaje, con pisos firmes,
con todo tipo de material de línea blanca, acceso a la educación, acceso a la seguridad social, es mucho más alto que antes. No quiere decir que estemos bien, sino solamente que estamos mejor. Pero creo que lo más promisorio es lo que se vio en el censo económico de 2019. Porque en el censo económico 2019 se ve un crecimiento de la productividad de las empresas anual, promedio de 5 años, relativamente elevado. Las microempresas entre 0 y 10 personas traían una tasa de crecimiento anual de 10% en su valor agregado. O sea, cada empresa mejorando 10% anual, 10% anual, en 7 años multiplicas el valor de esa empresa. Las empresas pequeñas, entre 10 trabajadores y 250, con una tasa de crecimiento de la productividad anual del 8.1%, y las empresas grandes de México, con una tasa de crecimiento anual promedio de 3.5%. Esto a pesar de que en esos años tuvimos una caída muy importante en la productividad promedio de la empresa más grande de México, que es la del petróleo, y una disminución también importante en la productividad promedio de la segunda empresa más grande de México, es la empresa productora de electricidad. Entonces, si tú quitas a esos dos sectores de la economía mexicana en los últimos años, la tasa de crecimiento de la economía mexicana ha sido mucho más alta de lo que reportan los números, pero lo más importante es que estábamos empezando a cosechar los frutos de una economía más competitiva y con mayor competitividad, producto de las reformas de los últimos 30 años. Entonces, esta idea de que México está irremediablemente mal y no va a crecer es patentemente falsa, porque en México tenemos regiones, sectores, segmentos de la población que han tenido tasas de crecimiento asiáticas, otros sectores y regiones del país que han tenido tasas de crecimiento modestas pero positivas, y algunos sectores que han tenido incluso rezagos. Entonces, la clave es cómo aprendemos de los sectores y regiones exitosos para traducir esas lecciones e incorporarlas para el éxito del resto de la economía mexicana. Porque en México hemos mostrado que se puede tener éxito a pesar de los cubetazos de agua helada que se recibe con relativa frecuencia, pero esos cubetazos son, digamos, producto de la situación que se encuentra un país con tan diverso, tan rico, con tantas diferencias, con tantas desigualdades y con tanta injusticia, si lo queremos poner de esa manera, pero al mismo tiempo con tantas oportunidades, si las sabemos capitalizar. El desarrollo solamente es posible y el vencimiento a la pobreza solamente es posible para aquellos que creen que es un proyecto realizable. Porque si tú piensas que es irrealizable, no vas a estar dispuesto a hacer las inversiones para lograrlo. Y en México hemos mostrado que la abrumadora mayoría de los mexicanos cree firmemente en la capacidad de progresar. Gracias, Luis. Salvador Moreno de AXA, no sé si te pueda regresar a ti la palabra, si tienes algunas últimas frases que quisieras decir. Bueno, primero agradecer a Actinver, agradecerle a Luis, muy generoso como siempre con tu tiempo, Luis, con compartir tus conceptos, conocimientos, tu experiencia. La conferencia, la verdad, o el diálogo estuvo muy, muy interesante. Tocaste temas muy relevantes y es algo que desde que me senté con digamos, con la dirección de Actinver, con el grupo de management de Actinver, decidimos que para allá era, decidimos que es un tema o que estamos insertos en una dinámica global de innovación a una velocidad acelerada, que los temas de inversión, los retos de inversión estaban cambiando, que el paradigma está cambiando, que hay que discutir activamente, como lo mencionaste, nanotecnología, realidad virtual aumentada, el futuro de la tecnología de educación, de la atención de las necesidades básicas, de las plataformas digitales. Entonces, en ese sentido estamos, yo creo que Actinver, Luis de la Calle, nosotros con esta coincidencia conceptual de hacia dónde va el mundo, y nosotros lo que le ofrecemos a los clientes de Actinver es estar cerca de ustedes, acompañarlos en este camino y ofrecerles siempre una solución que vaya acorde a estos nuevos retos en el entorno global.
Básicamente ese sería mi comentario. Enrique, muchas gracias como siempre. Y Luis, te reitero nuestro agradecimiento. Sin lugar a dudas, muchas gracias, doctor de la calle, Luis, gracias, Salvador. Encantado, Hasta pronto Enrique. a todos los que nos escucharon. Buenas tardes.